Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hola a todos y bienvenidos a este servicio virtual de la Iglesia Visión Colombia. Estamos en la serie Fundamentados en la Verdad y el título del mensaje de hoy es Aprobados. Vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte que hoy utilices tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones y fundamentes nuestras vidas en la verdad. Saca a la luz las mentiras del maligno y ayúdanos a vivir conforme a tu diseño, a tu plan para nuestras vidas. Danos oídos para oírte, danos un corazón sensible y atento a tu palabra. Y danos ojos para ver tu gloria en la revelación que hay en la Biblia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar contándote dos breves historias. Una de ellas
fue cuando yo era niño en el colegio. Estaba en sexto de bachillerato. Y recuerdo que yo me estaba o burlando o criticando a un profesor, el que era el director del curso. Lo estaba haciendo con un amigo, el profesor no estaba, pero estaba ahí esa persona que siempre está en esa vida escolar, que llamamos el sapo, el que se quiere ganar el favor de las personas, el favor del profesor en este caso. Y él escuchó lo que estábamos diciendo del profesor y fue y le contó. El profesor de inmediato nos llamó la atención, nos regañó y como castigo nos hizo estar afuera del salón en la hora del descanso, de pie, sin poder sentarnos, sin poder comer, sin poder jugar, a la vista de todos los que estaban por ahí caminando, jugando, etc. Ese momento fue bastante vergonzoso para mí y fue merecido. Esa fue una vergüenza merecida, pero pues obviamente no era nada agradable. Años después, ya cuando estaba creo que en noveno o décimo, no recuerdo muy bien, tenía un profesor de biología y yo era muy especial para él. Creo que le caía especialmente mal. No era muy buen estudiante en ese entonces y recuerdo que él estaba determinando si dejarle o no una tarea a todo el grupo, a todo el curso, y hubo varios estudiantes que dijeron no profe, para este día no nos deje tarea, era para el 31 de octubre y pues muchos estaban diciendo no nos deje tarea para ese día porque pues es Halloween, y fueron varios los que dijeron eso y el profesor pues no reaccionó de ninguna manera hostil o grosera hacia ellos. Pero en el momento en que yo dije lo mismo, yo también dije, sí, profe, el 31 es Halloween, entonces no nos deje tarea. En ese momento el profesor se puso serio y se dirigió y me dijo lo siguiente: ¿sabe qué? Usted está aquí y yo estoy aquí. En ese momento todos los del salón hicieron y se encargaron de hacer el momento más bochornoso todavía. Me sentí muy avergonzado y creo que en este caso sí fue sin causa. Fue una vergüenza inmerecida y pues la comparto con ustedes porque todos pasamos por situaciones así donde hay diferentes tipos de vergüenza. Quiero empezar por algo. Hay dos tipos de culpa y dos tipos de vergüenza. Existe la culpa falsa y la culpa verdadera. Existe la vergüenza inmerecida y la vergüenza merecida. ¿Qué puede producir vergüenza inmerecida? Por ejemplo, un abuso. Hay personas, algunos de ustedes quizás, fueron abusados cuando eran niños, cuando eran adolescentes tal vez, de diferentes maneras. Algunos se sienten avergonzados por eso que vivieron. Otras personas se han sentido avergonzadas por enfermedades. Y hay personas, y nos pasa, que nos podemos sentir avergonzados en alguna situación incómoda. Por ejemplo, estar en una fiesta donde todos están de corbata, donde todas están en vestido, pero tú eres el único que está con ropa sport, con ropa informal. Ese puede ser un momento vergonzoso, ¿cierto? Estos casos que acabo de mencionar, incluidos los abusos, son vergüenzas inmerecidas. No tenemos por qué estar avergonzados por estas cosas, pero nos pasa, nos avergonzamos. Pero también existe la vergüenza merecida, es decir, ese tipo de vergüenza que sí deberíamos tener por algo. ¿Y qué produce esa vergüenza merecida? Pues la culpa verdadera, es decir, haber pecado. Cuando deshonras a Dios, y el pecado no es solo
que te imagines un pecado directo contra Él, sino también cuando pecas contra otras personas, estás deshonrando a Dios, estás pecando contra Dios. Esa es una culpa verdadera y por lo tanto produce una vergüenza que es completamente merecida. Quiero que entonces prestes mucha atención a lo que voy a decir, porque esto te va a ayudar muchísimo en tu vida y puede ayudar también a otros a tu alrededor. La culpa verdadera es un hecho, no un sentimiento. La culpa verdadera es un hecho, no un sentimiento. La vergüenza merecida es un sentimiento, no un hecho. La vergüenza inmerecida también es un sentimiento, no es un hecho. Y la culpa falsa, atención, la culpa falsa también es un sentimiento, no es un hecho. Si te das cuenta entre culpa verdadera, culpa falsa, vergüenza inmerecida y vergüenza merecida, solo una de ellas es un hecho, y es la culpa verdadera. Las otras tres son sentimientos. Y esto es muy importante porque como nos sentimos, actuamos. Es importante tener en cuenta nuestros sentimientos. Y si yo siento vergüenza, sea merecida o no, si siento una culpa que es falsa, eso va a afectar mis acciones, va a afectar mi conducta. Como nos sentimos, actuamos. El sentimiento de vergüenza, sea cual sea, merecida o inmerecida, nos lleva a mentir, nos lleva a escondernos, nos lleva a aislarnos de las personas. La vergüenza es un sentimiento que nos degrada, nos disminuye y por lo tanto necesita ser removida de nuestras vidas. Te hago una pregunta, ¿ves el plan de Dios en todo esto que estoy hablando? Ahora, ¿ves el plan de Satanás en todo esto que estoy hablando? Vamos a dirigirnos al comienzo de todas las cosas. Originalmente, ninguna vergüenza existía. En Génesis 2:25, la Biblia dice así: Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En el diseño original de Dios, la vergüenza no existía. La vergüenza no hace parte, del corazón de Dios, de los deseos del corazón de Dios para los seres humanos. Fuimos creados para vivir sin ser golpeados por la vergüenza. Fuimos creados para que la vergüenza no existiera. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron culpables. Una culpa verdadera porque pecaron. Y la vergüenza vino de inmediato sobre ellos. Es lo que dice Génesis 3, del 7 al 10. En ese momento se les abrieron los ojos, esto ya es después de pecar, apenas pecaron, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, es decir, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, mira esto, se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Mira esto, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces aquí hay una descripción del proceso de la degradación del hombre. ¿Cómo es este proceso? Número 1, no había pecado. Había armonía perfecta entre Dios y el hombre. ¿Pero qué pasó? Número 2, el pecado entró y con este llegó la culpa. Número 3, ahora, partiendo de este hecho del pecado de Adán, de ahí para adelante todos nosotros los seres humanos somos pecadores. Todos somos culpables. Y todos hemos de rendir cuentas a Dios por todo lo malo que hagamos. Mira lo que dice Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.
Y todos somos culpables, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Por lo tanto, todos tenemos que enfrentar culpas verdaderas y vergüenzas merecidas. Que ese es el cuarto paso de la degradación, del proceso de la degradación del hombre. Y es que la culpa produce vergüenza. Ahora, quinto, la vergüenza lleva al hombre a esconderse de Dios. Después de esto, en sexto lugar, al esconderse de Dios, el hombre intenta solucionar su vergüenza por sus propios medios. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva al coser vestidos con hojas de higuera? Y nosotros muchas veces también hacemos así. Cuando nos escondemos de Dios por la vergüenza, tenemos esa culpa sobre nosotros, tenemos ese sentimiento de vergüenza e intentamos cubrir eso con artimañas nuestras, con astucia humana, con esos intentos nuestros por solucionar todo apartados de Dios. Finalmente, séptimo, por estar separados de Dios y por no poder quitar de nosotros mismos la culpa y la vergüenza, intentamos culpar a otros de sus propios errores, de nuestros propios errores. Intentamos culpar a otros por nuestros propios errores. Y fue lo que pasó en el huerto de Edén. En Génesis 3:11 al 13 dice: ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios a Adán. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, y miren aquí lo que hace: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Está diciendo, la culpa no es solo mía, tú me diste una mujer y esta mujer hizo esto. O sea, si yo no hubiera tenido esta mujer, si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no habría hecho esto. Es una forma de más o menos como lo está diciendo. Y el versículo 13 dice acá: entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, a Eva, ¿qué has hecho? Y mira lo que responde ella: la serpiente me engañó, por eso comí. Ella tampoco está reconociendo su pecado, asumiendo su responsabilidad, sino que está diciendo, la serpiente me engañó. Aunque haya sido cierto que la serpiente la haya engañado, ella no reconoció su pecado como tal, sino que responsabilizó a la serpiente por ello. Entonces, la culpa, el pecado trae culpa, la culpa trae vergüenza y la vergüenza te aleja de Dios, y por esto terminamos dañando incluso nuestras relaciones por culpar a otros. La vergüenza produce heridas emocionales tan profundas que incluso muchos son marcados por años o incluso por toda la vida a causa de la vergüenza. Tú lo sabes, hay personas que no pueden tener relaciones afectivas exitosas y sanas a causa de un pasado que las avergüenza. Hay personas que no logran progresar laboralmente porque están atados por inseguridades que produce la vergüenza en ellas. Mientras una persona sea esclavizada por la vergüenza, no va a poder cumplir el propósito de Dios en su vida. La persona avergonzada en última siempre se siente indigna de ser amada, indigna de ser aceptada, se siente incapaz y sin valor. No quiero que confundas la culpa con la vergüenza. Son dos cosas diferentes. La culpa es un hecho, no un sentimiento. Pero la vergüenza sí es un sentimiento. Y Adán y Eva se alejaron de Dios porque se sintieron avergonzados. Y tú te das cuenta, como dice la Biblia, es que cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, no se avergonzaron el uno del otro porque eran esposos, pero se sintieron desnudos en lugar abierto, en campo abierto. Entonces corrieron a esconderse porque no querían que nadie los viera porque estaban desnudos. Y cuando escucharon que Dios estaba pasando por el huerto, se escondieron. Es la vergüenza la que te lleva a esconderte de Dios, es la vergüenza la que te lleva a aislarte de las personas. Sin embargo, con esto no estoy queriendo decir que el problema es la vergüenza. No, el problema es la culpa, que es la que produce la vergüenza.
Entonces la solución no está en quitar la vergüenza únicamente, sino en remover la culpa. Ahí es donde está la solución, en remover la culpa. Pero tenemos un problema. ¿Y cuál es? Que Satanás quiere avergonzarte. Satanás quiere mantenerte avergonzado. Pero Dios quiere perdonarte. Para que la vergüenza merecida sea quitada, necesitamos ser perdonados de la culpa verdadera. Y para que la culpa falsa sea quitada, no necesitamos ser perdonados, pues porque esa culpa es falsa, sino que necesitamos detectar las mentiras que hay detrás de toda vergüenza inmerecida. Como te decía, Satanás quiere avergonzarte. Él quiere mantenerte con sentimientos de vergüenza en tu vida para que tú no avances en el propósito de Dios. Y Satanás es el acusador. Tú sabes lo que dice la Biblia. Y cuando habla la Biblia de que Satanás es el acusador, esa palabra acusador en griego es diabolos, que para nuestro español es diablo. Diablo significa acusador. En Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice lo siguiente: Escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo: ¡Al fin! Al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, diabolos, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y el testimonio de sus vidas, porque teniendo en poco sus vidas, las pusieron a los pies del Cordero. Este es el acusador, este es Satanás, este es el diablo. Y él busca mantenernos bajo sentimientos de vergüenza por medio de la acusación. ¿Cuáles son los medios que Satanás utiliza para acusarte? Básicamente son dos. Número uno, tu conciencia. Satanás va a buscar descalificarte. Va a buscar hacerte sentir rechazado por Dios, por otros y por ti mismo. Él va a buscar descalificarte incluso al punto de hacerte dudar de que eres hijo de Dios por los pecados que has cometido. ¿Has pasado por eso? ¿Has dudado de tu salvación, por ejemplo? ¿Piensas que Dios no quiere saber de ti? ¿Has pensado que Dios está decepcionado de ti por lo que has hecho? Detrás de todo eso está Satanás acusándote, descalificándote, para que dudes del amor de Dios por ti. Y sus acusaciones son disfrazadas de parte de Dios. Él te hace pensar que es Dios el que te está acusando, el que te está descalificando, el que te está rechazando. Y lo va a hacer y lo va a intentar hasta que pienses que no hay posibilidad de que Dios te dé un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Así Satanás utiliza tu conciencia para acusarte. Pero hay otro medio que él también utiliza y es por medio de otras personas. Un ejemplo muy gráfico de esto fue algo que le pasó a Noé. Ustedes saben, Noé había construido el arca, pasó todo lo del diluvio, él fue el instrumento de Dios para preservar la creación, para preservar a la humanidad. Y después de toda esta historia del arca, él se emborrachó. Plantó una viña, hizo vino y se emborrachó. Y terminó inconsciente durmiendo en su tienda, en su carpa, completamente desnudo. Vergonzoso, ¿cierto? Pero mira lo que pasa aquí. En Génesis 9, 21 al 23 nos narra el resto de la historia. Dice: cierto día bebió del vino que había hecho, es decir, Noé, y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, uno de los hijos de Noé, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas
a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. ¿Te das cuenta la diferencia entre Sem y Jafet y Cam? Muchas veces las personas hacen eso. Ven algo o se enteran de algo vergonzoso de una persona y en vez de cubrirla y no poner sus ojos en esa vergüenza, lo que hacen es ir y contársela a otros. Esa es la manera como Satanás acusa, utilizando a otras personas. La Biblia dice en Proverbios 30:10, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Mira cómo la vida de una persona puede ser manchada, disminuida, degradada por causa de las acusaciones del diablo. Por causa del diablo, acusando tu conciencia o acusándote por medio de otras personas. Que puede devorar el bienestar humano más que pensar que Dios y las personas que nos rodean nos rechazan. Que puede ser más destructivo para el alma humana que pensar que Dios nos rechaza y que las personas no quieren tener nada que ver con nosotros, que para las personas somos objeto de rechazo. Mira cómo nuestras vidas han pasado por situaciones así, incluso desde niños. Recuerda de pronto cuando eras niño y estaban jugando fútbol o algún otro deporte o algún otro juego y estaban escogiendo grupos y dos líderes escogían a sus equipos y escogían a este y tú, ay, que me escojan a mí o que no me dejen de último al menos y ¡pum! Preciso quedabas de último y sentías que eras el menos importante cuando quizás lo que querías era ser el más importante. Toda forma de rechazo duele. Toda forma de rechazo duele. Cuanto más el rechazo por el pecado. Cuanto más cuando te rechazan con un dedo señalador por lo que has hecho. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo nunca te acusará para avergonzarte. Nunca. Nunca el Espíritu Santo nunca te acusará para descalificarte o rechazarte, sino que te convencerá de pecado para que te arrepientas. Eso es lo que busca el Espíritu Santo, eso es lo que busca Dios. El Espíritu Santo es santificador y consolador, pero el diablo es tentador y perturbador. Mira la diferencia. El Espíritu Santo va a usar la vergüenza merecida, causada por tus culpas verdaderas, las va a usar para restaurarte, no para destruirte. Pero Satanás, aunque Dios ya te haya perdonado, y tú sabes que es así porque seguramente lo has vivido, aunque Dios ya te haya perdonado, Satanás va a intentar hacerte permanecer con un sentimiento de vergüenza. Y esa vergüenza ya es inmerecida, así hayas pecado. ¿Por qué es una vergüenza inmerecida? Porque Dios ya te perdonó. Entonces, si después de haber confesado tu pecado a Dios, todavía Satanás te sigue intentando hacer sentir avergonzado, esa vergüenza ya es inmerecida. Y eso lo hace para hacerte cargar una culpa falsa, para destruirte. El Espíritu Santo es como un cirujano, pero Satanás es un carnicero. Los dos cortan carne, pero lo hacen por motivos completamente diferentes. Las personas que cargan con el peso y la vergüenza de la culpa, ¿qué pueden hacer? Si se sienten rechazados por Dios, si se sienten rechazados por la familia, por sus hermanos en la iglesia, ¿qué más les queda? Van a intentar buscar aceptación en cualquier otro lado, en lugares equivocados. Y eso nos pasaba antes de conocer a Cristo. Piensa en eso. Buscamos la aprobación y la aceptación de amigos, de una persona en una relación amorosa. Buscamos la aceptación
de la sociedad con la casa a la cual nos vamos a vivir, la casa que habitamos. Muchas veces tomamos esa casa y desechamos esta otra porque estamos buscando una aceptación de la sociedad. Incluso podría alguna persona escoger una carrera porque en el fondo lo que está buscando es la aceptación de alguien. Hay personas que escogen un trabajo por la misma razón. O incluso la ropa, la forma de vestir. Piensa en esto, hay personas, quizás te ha pasado, jovencitos o niños de las nuevas generaciones ven las fotos de cuando tú eras adolescente y te preguntan, ¿por qué te vestías así? Y la verdad es que es porque todos se vestían así. Era la moda. Pero si te das cuenta, muchas veces detrás de esas modas lo que está es la búsqueda de todos de ser aceptados, de ser aprobados. Estamos buscando aprobación en caminos equivocados. Entonces, antes de que hagas esto, antes de que por la vergüenza y por la culpa tú busques aceptación y aprobación en lugares equivocados, recibe este consejo que está en Primera de Reyes 22:5. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Antes de buscar la aceptación o la aprobación de alguien o de algo en otros lugares, en lugares equivocados, consulta primero la palabra del Señor, porque allí está la solución que necesitas. ¿Y cuál es esa solución? Que eres, escúchame bien esto, eres completamente aprobado en Jesucristo. Eres completamente aprobado por Dios en Jesucristo. Mira lo que dice Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 3. En otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador, tú ya sabes quién es, estaba a la derecha de Josué dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, y el ángel de Dios aquí es Jesucristo, dijo lo siguiente: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Como te decía, Dios quiere perdonarte, pero Satanás quiere mantenerte avergonzado. Mira quién es Dios, mira a Dios en este pasaje. Él está diciendo algo muy especial. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Por ende, también a este hombre lo ha elegido. No tienes, y escucha, esta es la buena noticia del mensaje de hoy, no tienes que volver a buscar nunca más la aprobación por medio de alguien o de algo, porque en Cristo eres completamente aprobado por Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice lo siguiente: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Léelo conmigo de nuevo. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. En Cristo tú eres elegido por Dios. Dios te ha escogido. Y en Romanos 8:33, por lo tanto, dice lo siguiente: ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Ves la relación? Dios elige a un pueblo y lo aprueba. Dios aprueba a quienes elige. Y nadie podrá acusarnos, porque Dios es el que nos aprueba. La elección que Dios hizo, y esto es importante que lo tengas en cuenta, la elección que Dios hizo por ti, la elección que Dios hizo sobre ti, no depende de lo que hagas. No depende de las cosas que te han hecho. Si te han hecho cosas malas, la elección de Dios no depende de eso. Si has hecho cosas malas o buenas, la elección de Dios no depende de eso. Porque Él te escogió, y escucha esto, Él te escogió
desde antes de haber creado el mundo, y te escogió por medio de Cristo. Es lo que dice Efesios capítulo 1 versículos del 4 al 5. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Quiero que lo volvamos a leer, pero ahora léelo en primera persona. Leámoslo juntos. Desde antes de crear al mundo, Dios me eligió por medio de Cristo para que fuera solo de Él y viviera sin pecado. Dios me amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarme como hijo suyo, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Esto es boom en nuestra cabeza. Desde antes que Dios creara los mares, los océanos, los bosques, los árboles, Dios ya te había escogido a ti. Desde antes que Dios escogiera crear el sol y la luna, Dios ya te había escogido a ti. Desde antes que Dios decidiera crear las inmensas galaxias del universo, Dios ya había escogido a sus hijos, a su pueblo. Dios ya te había escogido a ti. Ahora puede que digas, pero Él me eligió, como lo acabamos de leer, Él me eligió para que viviera sin pecado y he pecado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahí estamos viendo un caso de culpa verdadera y por lo tanto una vergüenza merecida, ¿cierto? Pero si has pensado eso, me encanta que lo hayas pensado, porque ese tipo de pensamiento lo único que muestra es la obra de Dios en ti. Porque mira lo que dice Primera de Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y negándonos a reconocer la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pues para eso murió Cristo. Cuando una persona reconoce que ha pecado, a pesar de que ha sido elegido para vivir sin pecado, y lo que Dios elige lo lleva a su fin, es decir, tú, querido amigo, amiga, hermano, hermana, que has sido elegido por Dios en Cristo Jesús, va a llegar el día en que Dios cumpla ese propósito y vivirás sin pecado. Dios lo logrará, Dios no fracasará. Créelo. Pero en este proceso en el que Él está trabajando en nosotros, vamos a caer, vamos a pecar y vamos a sentir vergüenza porque va a haber culpa sobre nosotros. Claro que sí. Pero qué maravillosa es la obra de Dios, porque podemos decir que hemos pecado cuando pecamos. Eso es mucho mejor que ser una persona que no ve sus pecados y que quizás se encarga de ver más los pecados de otros. Mira lo que dice Tito 3:7. Así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Así que, aprobados. Repite esto conmigo: soy aprobado por Dios en Cristo. Y así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Esa vida eterna es para sus hijos. ¿Y sus hijos quiénes son? Los que Él ha escogido, como lo leíamos en Efesios. Dice, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Eso lo dice en el versículo 5, pero en el anterior dice, Dios antes de crear al mundo
Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y eso solo lo hace un hijo de Dios. Por eso nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Repite esto conmigo: soy adoptado por Dios, soy hijo de Dios, gracias a Cristo. Y como hijo de Dios tengo la esperanza de la vida eterna. Porque la vida eterna es para los hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagas? 3 cosas. Número 1, fundamenta tu vida en la verdad. Para que no vuelvas o para que se empiecen a reducir significativamente tus estancamientos en la vida, en tus relaciones, en tu vida laboral, en tu vida profesional, en tu ministerio, en tu propósito de existencia, para que no te estanques por los obstáculos de la vergüenza. Fundamenta tu vida en la verdad, en esta verdad. Soy aprobado por Dios. Que hoy, al terminar este mensaje y de aquí en adelante, cada vez que venga el acusador a querer avergonzarte, tú puedas decir: Cristo murió por mí y soy aprobado por Dios. Fundamenta tu vida en la verdad, porque la verdad cambiará por completo tu rumbo. Número 2, examina las voces que escuchas. Examina las voces que escuchas. Y distingue: ¿proviene esta voz del Espíritu de Dios o del acusador? ¿De dónde vienen estas voces? ¿Qué origina estas voces? ¿El Espíritu de Dios o el acusador? Y acéptalas o recházalas de acuerdo con la verdad. Y tercero, finalmente, trata a los demás con la gracia que has recibido. Podría salvar vidas. Trata a los demás con la gracia que has recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el precioso y dulce amor que has derramado sobre nosotros. Gracias porque has decidido perdonarnos. Porque has entregado a tu Hijo Jesús para que seamos adoptados como hijos tuyos, para que hagamos parte de tu familia y ya no busquemos la aprobación en lugares equivocados, sino que ahora vivimos completos al saber esta verdad y al fundamentarnos en esta verdad, que somos aprobados por ti en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo es nuestra justicia y ahora somos aprobados por Dios. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es quien justifica a aquellos que creen que Cristo murió por ellos. Muchas gracias por la verdad, Señor. Gracias por la verdad que nos libera, Señor. Gracias por la verdad que incluso nos libera de la vergüenza del pasado, de aquellas cosas que nos hicieron, de aquellas heridas que sufrimos, y ya no cargamos con esas vergüenzas, ni con esas culpas, sean verdaderas o falsas, sean vergüenzas merecidas o inmerecidas. Han perdido su poder porque tú nos has aceptado. Somos completamente aceptados, completamente aprobados por ti. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Ayúdanos a transmitir esta misma gracia a otros, a dar este amor a otros y ser instrumentos de perdón en vez de ser instrumentos de acusación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios los bendiga a todos. Vivan la verdad, fundamentense en la verdad y compartan este mensaje con otros que sé que les puede ayudar mucho. Compártanlo en las redes sociales y síganos en nuestro canal de Facebook Iglesia Visión Colombia y también en nuestro canal de YouTube Iglesia Visión Colombia. Muchas bendiciones para todos y seguimos adelante fundamentados en la verdad. Chao.